Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La reconciliación y el perdón comienzan con un acto de fe de parte del pueblo. Dios no pide ritos, al contrario, nos dice lo que tenemos que decirle. Nos pide que lo reconozcamos como Dios único de nuestra vida y que solamente nos entreguemos a su poder y su amor. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vamos cantar, cantemos en la paz en mi Señor Jesús, y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz. Estamos en estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Estamos en estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor, exaltar a un Dios de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar hoy nuestra Eucaristía, nos reconocemos humildemente pecadores y le pedimos perdón al Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concédenos una santa alegría para que, liberados de la servidumbre del pecado, alcancemos la felicidad que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Oseas. Así habla el Señor. Vuelve, Israel, al Señor tu Dios, porque tu falta te ha hecho caer. Preparen lo que van a decir y vuelvan al Señor. Díganle, borra todas las faltas, acepta lo que hay de bueno y te ofreceremos el fruto de nuestros labios. Asiria
no nos salvará. Ya no montaremos a caballo, ni diremos más, Dios nuestro, a la obra de nuestras manos, porque solo en ti el huérfano encuentra compasión. Yo los sanaré de su apostasía, los amaré generosamente, porque mi ira se ha apartado de ellos. Seré como rocío para Israel. Él florecerá como el lirio, hundirá sus raíces como el bosque del Líbano. Sus retoños se extenderán, su esplendor será como el del olivo y su fragancia como la del Líbano. Volverán a sentarse a mi sombra, harán revivir el trigo, florecerán como la viña y su renombre será como la del vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo aún que ver con los ídolos? Yo le respondo y velo por él. Soy como una ciprés siempre verde, y de mí procede tu fruto. Que el sabio comprenda estas cosas, que el hombre inteligente las entienda. Los caminos del Señor son rectos, por ellos caminarán los justos, pero los rebeldes tropezarán en ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión. Borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Tú amas la sinceridad del corazón y me enseñas la sabiduría en mi interior. Purifícame con el hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu Espíritu generoso me sostenga. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus apóstoles: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de los hombres porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre,
Pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que llegue el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta es la realidad de nuestro mundo y entonces aquí la comunidad cristiana en su reflexión, bueno, peña cristiano, peña peruina pemos arambipe y cuacá lleva peña de yarañe, cómo hay que vivir, qué es lo que le están pidiendo a su comunidad, qué es lo que le están pidiendo a su familia, va para la pellería de Paraguay, va para la pellería de Netame, va a cuacana, pemos arambipe peña de yara, buena noticia, ¿verdad? Peña de yarañe, y pona mi abuela de ella y copona hanguaysa. Y entonces ahora les dice a sus apóstoles, donde ya para la discipulado, cuando somos apóstoles, porque ya ponama va eva peñan de yara la uerua cueñan de, va para la ñande ya el cuavo ana veía, va para ñame ana veía de la pisacuera. Y entonces nos dice, primero, peñan gareco, yo los envío, yo los envío. No, yo los envío para que lleven la buena noticia. Pero atención, que ustedes se van a ir como ovejitas, pero se van a ir en medio de lobos. Peñangarecoge. Ahí cuentero que te aprender esa y por ahí te con la güerua orella y popete pa, que qué lindo, qué alegría, ya voy a pape, ñan bocapu, que 3x3 o lo que sea, porque ñande mondajá, ñande yapujá, que esto que aquello. No, a esto hay que hacerlo desaparecer. Y miren que esto no solo lo encontramos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, a Amós le pasa lo mismo. Amasías apenas sabe de que justamente Amós viene a recriminarle, a decirle, ven la PGK, aquí es solamente el poder, la plata, ven la peipotada. Y entonces ella Amasías se enoja, le dice al rey, y le dice, emoseñande, vete a tu país, vete a tu casa, ni yuti eres dejó de carú el pan de tu tribu, el pan de tu nación, porque Amós era del sur y él se va a predicar en el norte, ando usted llueva. Y bueno, y entonces aquí también yo les envío atención como ovejas, porque ustedes están llevando la buena noticia. Ustedes no van a ir con un equipo de soldados, con un grupo de guardaespaldas o lo que sea para anunciar el reino de Dios, sino que se van a hacer pueblo, dentro del pueblo, con la gente. Sean, sin embargo, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Hay que ser astuto también. Por lo menos, ¿y saben por qué? Porque si uno no es astuto, uno puede caer tranquilamente en las garras del mal. Uno tiene que ser astuto, astutísimo. Porque te pueden comprar, te pueden dar platita, ya metan de pea, fulano metan de pea, evangelizador, ña fulana, llegó pea, llegó a ofrecer de pea. Y socio moya, ya pea donde por humo ya está como prestar nombre, ya puedan guardar y macaná, cuera, ya pesa. Añan de grandes evangelizadores. Entonces se dan cuenta, y eso miren que hay dentro de nosotros y de todos los estamentos. Hoy pensé, porque soy amigo de fulano, pero sabemos que estamos en medio de la corrupción. Entonces hay que ser astutos, pero hay que ser también sencillos como palomas. ¿Por qué la sencillez? Porque es la forma como el Señor quiere que hagamos llegar el Evangelio. El Evangelio no llega por imposición, sino que el Evangelio es propuesta. El Evangelio es naape, ayacande, carta sobre la mesa. Porque sos vos el que al final, juicio final, justamente Mateo capítulo 25, del 32 en adelante, y tandeja por andu tandeñan de yara. Tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste beber, estuve en la cárcel. Entonces yo estaba ahí sufriendo a causa de la corrupción y fuiste capaz de ayudarme para que no exista más corrupción. Y así. Pero mañana al día y la ñanda de evangelio lleva, porque está ella le cogen añande ave que inventamos cosas nuevas para que Jesús agregue también en su evangelio ciertas palabritas. Y bueno, y después una segunda partecita, y con esto termino, a causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio. Lo importante es que tenemos que dar testimonio ante todos, a pesar de que somos llevados, dice,
porque dijimos la verdad o porque denunciamos lo que está mal y no está como Dios quiere. Pero ustedes no se preocupen lo que van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese mismo momento. Bueno, queridos amigos, Yeyerueken Peña de Yarbe, confianza total, anunciar el Evangelio, ser verdaderos apóstoles, porque hemos hecho un camino de discipulado. Es decir, hicimos una buena catequesis. Ya igual pona veñan de Yara, la igual en aginante los etea veñan de Ñamosarambí, ¿verdad? Su palabra. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones y oraciones. A cada intención respondemos: Señor, danos tu luz y tu salvación. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por nuestra Iglesia, para que revele siempre el rostro de Dios manifestado en la persona de Jesucristo, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por los consagrados y consagradas, para que den respuestas claras y precisas a los nuevos desafíos pastorales y sociales, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por nuestras familias, para que fomenten la fraternidad y vivan en la confianza entre los miembros, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por cada uno de nosotros, para que sepamos reconocer al Mesías y respondamos con libertad al llamado que nos hace Jesús, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Padre del cielo, que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día más hacia la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, a una, con los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo a una sola voz. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles
y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí.
Oración final. Alimentados con tan grandes dones, te pedimos, Padre, recibir sus frutos de salvación y no dejar nunca de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Hace unos días me han preguntado quién es María y por qué aún hay tantos que a ella acuden y en ella esperan con fervor. Otros me dicen que ya se ha ido, solo imagen con pies de barro, y que perdemos el tiempo hablando de su amor. Y me di cuenta que mucha gente, que como aquellos profundamente la necesitan y no lo quieren admitir, y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente y van pasando ante la vida indiferentes. María es el hogar, la fuerza es la palabra.